Triple Alianza ha vuelto. Muchos pensaron que las Triple Alianza eran cosas del pasado. La Triple Alianza, el podcast bilingüe, inaugura un nuevo año más unidos, más fuertes que nunca en el año del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Tres amigos, un argentino, un brasilero y un uruguayo, se reúnen periódicamente después de tomar unas buenas vacaciones para continuar investigando en este hecho que pasó hace tanto tiempo, pero que significa mucho para todavía el presente de este continente. Bienvenidos a Triple Alianza. Olá, olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, segundo o horário que você está ouvindo esse podcast. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos começando aqui então mais uma edição desse podcast. Estamos entrando no segundo ano desse podcast, minha gente. Muito bem-vindas. Meu nome é Carlos Bonfim, estou aqui muito bem acompanhado pelos meus amigos Sérgio Mercúrio, da Argentina, e Carlos Correa de Paiva, do Uruguai. Bien, es impresionante saber que todas las cosas no están en Internet, pero nosotros estamos en Internet. O sea, Continua nosotros sem somos... existir tudo. O sea, nosotros somos parte de lo que, lamentablemente, de lo que luchamos contra. Exatamente. Ah, costuma acontecer na vida, né? Viste que cuando vos te metés muy de lleno contra alguien, al final te transformás en él. Es así. Es una cosa. Vamos al Caballero del Baño, a Nico Ferrero, el oyente de la primera hora, y saludamos a todos los oyentes paraguayos que nos han acompañado, que nos han empezado a acompañar. Y que, bueno, nosotros cuando hicimos la entrevista con Fabián Chamorro, la hicimos un poco para limpiar dudas, para corregir cosas, y ahí se abrió un Seguimos mundo, ¿no? después limpiando dudas y corrigiendo cosas Exactamente, con Mario Maestri, con exactamente. Civitilo, etcétera. Etcétera. Entonces, este año va a ser un año para corregir, para ampliar detalles. ¿Y qué más que llamar a un historiador, un paraguayo, un especialista en un asunto, y que además tiene una característica que es senador por la República? Así que Hum. vamos a darle la bienvenida a Eduardo Nakayama. Bienvenido, Eduardo Nakayama, al podcast Tríplice Alianza. Es un placer que estés acá con nosotros y que podamos compartir tu sabiduría, tu conocimiento, tus sensaciones con respecto a este evento que ocupó una parte importante de la historia de de cuatro países, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Eduardo, es si vos recordás en tu vida, en tu trayectoria, ¿en qué momento de tu historia aparece la guerra de la Triple Alianza? ¿Cómo empieza, cómo llega por primera vez y cuándo aparece la curiosidad para investigar ese hecho? Cómo no, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me siento honrado, privilegiado de compartir con ustedes este podcast y todo lo que sea siempre difusión de historia regional en este caso, porque es tan desconocida nuestra historia, a veces incluso nacional, pero regional más. Y esto en vez de separarnos a más de 150 años, lo que debería hacer es unirnos más para investigar más a profundidad y entender la gran cantidad de coincidencias entre hermanos también hemos tenido nuestras peleas, ¿verdad? En la misma casa, a veces peleamos con el papá, con la mamá, con el tío, con el primo, ¿verdad? Entonces, con los mismos amigos que uno elige, a veces uno tiene un distanciamiento y eso mismo ocurre o ocurrió, digamos, en el caso de la guerra de la Triple Alianza, cuando nuestros cuatro países eran mocetones, eran, digamos, adolescentes, ¿verdad? Que acababan de iniciar una vida independiente, algunos a menos de medio siglo, otros incluso menos, como el caso uruguayo, ¿verdad? Que fue el último país en obtener su independencia justamente de la Argentina y de Brasil, no como la Exacto. mayoría de los países que nos hemos independizado, digamos, de España o de la corona portuguesa en el caso del imperio brasileño, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante. Yo he tenido contacto con la historia en general, universal,
y con la guerra de la Triple Alianza en particular, de ambos lados de mi familia, ¿verdad? Del lado paterno, yo soy de origen japonés. Mis abuelos fueron inmigrantes japoneses llegados al Paraguay antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1936. Y mi padre ya nació en el Paraguay, pero él se dedicó a la milicia, él fue médico militar, ¿verdad? Entonces, él tenía una gran cantidad de libros de historia militar en la casa. Él ya había fallecido cuando yo nací, yo soy hijo póstumo, pero aún así él dejó una biblioteca, digamos, bastante importante sobre las dos guerras que mantuvo el Paraguay, las dos guerras internacionales, la guerra de la Triple Alianza de 1864 a 1870 contra la Triple Alianza y la guerra del Chaco de 1932 a 1935 contra Bolivia, de las distintas campañas, batallas, etcétera, enfocadas más que nada en un ámbito militar, bélico, o sea, historia militar. Ujú. Como todos sabemos, tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas en el sentido de que te da una visión distinta de la logística, de las armas empleadas, de la fuerza utilizada, de los elementos bélicos, de la tecnología, etcétera. Pero desde el punto de vista, digamos, historiográfico, muy, pero muy limitado, porque digamos, la intención de la historia militar es preparar a los soldados desde un aspecto nacionalista para que el día de mañana puedan combatir por su patria contra los enemigos, ¿verdad? O sea que Claro, en ese claro. sentido forman la cabeza de los futuros oficiales, tanto en el Brasil como en la Argentina, en Uruguay o en Paraguay, para combatir a los enemigos externos con una historia muy bien moldeada de acuerdo a la historiografía nacionalista. Eh, por el otro lado, por el lado materno, somos de origen hispano-italiano. Mi abuela de apellido Testa, que vivía en el centro de Asunción, también tenía una biblioteca muy, pero muy nutrida de libros, ¿verdad? Tanto nacionales como extranjeros, que de muy chico empecé a leer. Sobre todo, allí me acerqué más a la geografía, ¿verdad? Con los libros de papá, con la historia militar y con los libros de la casa de mi abuela, con la geografía. Entonces allí digamos que empecé a cultivar eso en el colegio también, a través de muy buenos profesores que he tenido. Y bueno, eso uno lleva ya posteriormente a la universidad, donde estudié Derecho, historia diplomática del Paraguay, por supuesto, los tratados internacionales, todo, y los grandes conflictos. Entonces por allí nace, digamos, tuve mis primeros contactos que posteriormente los desarrollé ya de forma autónoma, hasta que finalmente hace como 10 12 años, poco más quizá, tuve la oportunidad a través del doctor Mario Maestri de realizar un posgrado en la Universidad de Paso Fundo, una maestría en historia, donde tuve el privilegio de tenerlo a él como orientador, ¿verdad? Durante Un varios gran años. personaje, un gran personaje, Mario. Personaje, un gran personaje, el profesor Maestri, y entonces eso, digamos, me ayudó a tener ya una visión mucho más académica de la historia y salirme un poco de la visión nacional patriótica, que es aquella que uno se acostumbra de adolescente a escribir y a defender diciendo, nuestro ejército marchó de Humaitá camino a tal cosa. No, eso no puede ser. Me decía el doctor Maestri Nakayama, vos no tenés ejército, vos tenés que colocar el ejército paraguayo partió de Humaitá con destino a tal, porque el día de mañana puedes leer tu libro un uruguayo, un brasileño, un argentino, un francés, un Claro, estadounidense, y vos no puedes decir nuestro ejército. Entonces, Claro. pues, cuestiones que parecen muy básicas, pero que realmente ayudan y mucho para poder formarse uno, digamos, en lo que es historia e historiografía. Escúchame, Eduardo, nos Eh, da curiosidad porque, viste, hay gente que nos escucha de nuestros países, de Argentina, de Uruguay y Brasil, y lo que nosotros compartimos, nosotros tres, cuando empezamos el episodio, es que en nuestras escuelas es una total ignorancia con respecto al hecho de la guerra de la Triple Alianza. Es decir, es algo que no se nombra y que nosotros vemos que sigue pasando las generaciones y no se nombra. ¿Cómo es en Paraguay en la escuela? Bueno, en el Paraguay se enseña,
eh, está muy ampliamente difundida la enseñanza de estos dos episodios bélicos internacionales, tanto de la Guerra de la Triple Alianza como la Guerra del Chaco, pero el enfoque es absolutamente nacionalista, ¿verdad? O sea que decía el doctor Eligio Ayala, un gran estadista liberal de la primera mitad del siglo XX, paraguayo, cuando después de su paso por las principales universidades europeas, Heidelberg, etcétera, Berna, regresa al Paraguay y le dicen, presidente, porque llegó a ser presidente de la República, ¿a usted no le costó aprender en Europa? Y le dicen, no, en realidad no me costó mucho aprender, pero lo que más me costó fue desaprender. Desaprender lo que había aprendido mal y que tenía adherida como pátina al cerebro. O sea, que imagínate, o sea, algo que es difícil de sacar, como aquello que tu abuela te dice, no tomes jugo de sandía con chocolate, o sea, algo uno se queda con eso como que no puede, ¿verdad? Sí, sí, Y, sí. ¿verdad? Y Sí. eso mismo decía Eligio Ayala. Entonces vos hoy le preguntás a un chico paraguayo, a un adolescente, ¿qué pensás de la guerra de la Triple Alianza? Y te va a tirar directamente la historia nacional, o sea, Uhum. nacionalista de Paraguay, ¿verdad? Claro, la victimización, el resto fueron todos los malos. Y en una guerra, como decía Juan Bautista Alberdi, todos son malos. Claro. Que se invierte la pirámide de los valores, ¿verdad? Y Uhum. fíjense ustedes, en el crimen de la guerra, Alberti, que fue, aparte de un gran jurista, el autor intelectual de la Constitución de 1853 de la Argentina y posteriormente de la Constitución de 1870 de Paraguay, que Ah, no me digas mantiene eso como, también. Ah, no sabíamos eso, sí, porque claro, nosotros hemos hablado de Alberdi Ah, sin ese dato. é. claro, y Alberti es un personaje muy querido aquí en el Paraguay, porque él fue un gran defensor de la causa paraguaya. Ojo, hay una calle Alberdi, hay una ciudad Alberdi que está frente a Formosa, en la Ah, olha só. Argentina, y aquí ha tenido un gran amigo que fue encargado de negocios del Paraguay en la legación paraguaya en París durante la guerra de la Triple Alianza, que fue Gregorio Benítez, con quien se carteaba, con quien se encontraba con mucha frecuencia, ¿verdad? Y Alberti aquí es una figura muy venerada, ¿verdad? Y Alberti en el crimen de la guerra dice, mientras que en una constitución normal se condenan en este orden los crímenes contra la vida, la libertad y la propiedad. En la guerra, cuanto más matás, más héroe sos. Cuando tomás preso a alguien, se llama prisionero de guerra, no se llama secuestrado. Y cuando robás la propiedad del otro, se llama botín de guerra. Entonces, ustedes se dan cuenta que en un conflicto, en la guerra, se invierten totalmente los valores, ¿verdad? Y eso resaltaba a Alberti como algo sumamente interesante, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso también tiene que ayudarnos a nosotros a visualizar esto en contexto, de manera holística, de que todos son malos en una guerra. Todos quieren matarle al adversario. Nadie quiere É. abrazarle al otro, ¿verdad? O sea que y todos quieren quedarse con la tierra del otro, todos quieren quedarse con la munición del otro, con la trinchera del otro, hasta diría tomar a sus mujeres, niños y demás, como ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Um pouco nessa direção também, Eduardo, pensando que você, bom, além de ter transitado pelo mundo, você esteve também, como você disse, você fez estudos de pós-graduação no Brasil. Um pouco na sequência dessa pergunta que Sérgio te fez, como é que funciona para você chegar ao Brasil e encontrar esse outro repertório, né? Porque nós conversamos em algum momento aqui também de que a Guerra do Paraguai no Brasil, eu não sei se você deve ter visto isso, muito da história que se conta é feita a partir dos oficiais que estavam na frente de batalha, quem sabia escrever, e, portanto, é uma leitura militar também da guerra. Como é que funciona para você chegar ao Brasil e ter contato com essa outra bibliografia, quer dizer, uma perspectiva já brasileira, e como é que funcionou isso para você também? Bom, não sei se você quer que eu faça a Ah, resposta em português, eu posso também, não tem problema. como Mas você preferir. eu acho, Carlos, que no tocante à historiografia ou às correntes historiográficas, cada país tem um desenvolvimento diferente.
Ou seja, eu excetuaria só o Uruguai. Por quê? Porque o Uruguai foi o primeiro país em desenvolver duas correntes mais, digamos, objetivas sobre o que aconteceu naquela guerra. De fato, o presidente general Máximo Santos foi o primeiro em fazer a condoação da dívida da guerra e na devolução dos troféus de guerra. Eles disseram: a gente entrou nessa guerra sem querer fazê-lo, a gente não tinha um interesse direto nessa guerra, a gente não tinha uma declaração direta sobre conflitos entre os dois países, mas fomos arrastrados pelos interesses daquele momento, Claro. principalmente o Venâncio Flores, né, que tinha dívidas políticas, principalmente com os fazendeiros riograndenses, com alguns políticos também da metrópole do Império, lá no Rio de Janeiro, e, logicamente, com esse chefe que foi o Mitre, quem ajudou e muito ao Venâncio Flores para isso. Mas, tirando fora o Uruguai, o Brasil sempre teve, digamos, a corrente nacional patriótica. Teve uma corrente dos positivistas brasileiros a finais do século XIX, após a proclamação da República, com Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, né, que eles estavam trabalhando para dar um final àquela guerra. Eles diziam: isso já aconteceu, a gente tem que condoar a dívida, tal como fez o Uruguai, a gente tem que finiquitar esse negócio ali, devolver os troféus. Eu ainda estive semana passada no Instituto de História e Geografia de São Paulo, onde eu encontrei, achei alguns artigos em relação a isso, a contraposição ao que diziam Bocaiúva e os outros positivistas, né? Tinha a contraparte dizendo: não, a gente não tem que devolver, né? Claro. Geralmente o que mais fixou-se na historiografia brasileira foi a história a nacional patriótica. Claro. E o mesmo aconteceu na Argentina, onde a corrente mitrista foi dominante até o revisionismo que aconteceu na década dos 60 e 70, principalmente com José Maria Rosa, o Leon Pomer, e até aquele que escreveu Os Falsificadores, Atílio García Melit, que escreveu os processos falsificadores da história paraguaia. E essa corrente foi também, atingiu também o Brasil com o Júlio Chiavenato, né, o genocídio americano, que teve um sucesso impressionante na edição, né, porque foi editada várias vezes, e Foi. até que saiu, e olha, que ali muda totalmente a historiografia, a finais dos anos 90, princípio dos anos 2000, com o livro Maldita Guerra, do Francisco Doratiotto, que coloca em contexto, depois de muito tempo, né, uma visão um pouco mais academicista do conflito, né? Mas aqui no Paraguai também houve aquela polarização. É dizer, logo após da guerra, o antilopismo foi ampliamente dominante. Ou seja, o antilopismo era a regra. Só no final do século XIX e começo do século XX, através do Henrique Solano Lopes Lynch, filho do Solano Lopes e da Madame Ajá. Lynch, que comprou jornal aqui no Paraguai, e ele publicava muitos artigos sobre a guerra, tentando reivindicar a figura do pai, né? E contratou o escritor Juan E. Oleari para a reivindicação da figura dele, e acontece aquela famosa polêmica sobre a história do Paraguai entre o Oleari e o ex-professor dele, o Cecílio Báez, quem também chegou a ser presidente da República do Paraguai. Esse livro é realmente imperdível.
Ninguém que estuda o conflito pode deixar de ler a polêmica sobre a história do Paraguai, que tem uma introdução belíssima da acadêmica argentina Liliana Brezzo, a historiadora rosarina, né? E do historiador paraguaio Ricardo Scavone Diegos. ¿Cuál Eu es acho que el nombre del libro, Eduardo? ¿Cómo se llama el libro? No lo conocemos. polémica sobre la historia del Paraguay, ¿verdad? Ok. Y lógicamente para mí, terminando la respuesta a Carlos, siempre es chocante, no solo en Brasil o en el Uruguay o en la Argentina, sino también en mi país, cuando me encuentro con una postura radical, porque lo que más hay en la historia, como en el fútbol, es el fanatismo, ¿verdad? Alguien Claro, se claro. toma de un lado como si fuese un cuadro de fútbol y de allí no sale, ¿verdad? Entonces, Menos entre nós três aqui, a gente. es que realmente yo entiendo que las pasiones son difíciles de controlar, ¿verdad? Pero en nuestro papel, y yo hablo como historiador profesional que creo o quiero ser, ¿verdad? Debo intentar calmar las pasiones. Uno tiene que escribir con pasión, pero desapasionadamente, ¿verdad? Tiene que poner la tinta y cargarla en el punto exacto, sabiendo que hemos tenido malvados en los cuatro países, que hemos tenido gente que ha querido superar esto también en los cuatro países, que hemos tenido poblaciones en Montevideo, en Río de Janeiro, en Buenos Aires y en Asunción que han sufrido con los oficiales en el frente, con los soldados muertos, por las enfermedades, por la guerra, etcétera, ¿verdad? O sea que esa es otra visión que el profesor Maestri me ha ayudado y muchísimo, porque yo tengo una formación ideológica y política liberal y escogí al profesor Maestri, que es comunista, ¿verdad? Y experto en historia marxista, ¿verdad? Para darme, digamos, ese contexto de la historia social. Entonces, cuando yo iba a decirle a Maestri, profesor, aquí está el coronel fulano que hizo tal cosa, me decían, acá yo no quiero leer eso. Yo quiero que usted me diga qué pasó con el soldado en el campamento. Yo quiero que usted Hum, me diga si había vendas, alcohol y remedios para ellos en el hospital de sangre. Yo quiero saber cómo se le amputaba la pierna, cuál era el dolor, el sufrimiento de ese pueblo. Y realmente las enseñanzas que he tenido de él y de muchos otros maestros fue impresionante y yo creo que eso es lo más importante que nos ayuda a progresar, porque ¿para qué uno escribe historia si no es para superar cuestiones, ¿verdad? Para poder progresar y ver qué es lo que podemos aprender de la historia, porque historia magistra vitam, ¿verdad? La historia es la maestra de la vida. claro. Qué interesante todo lo que nos estás compartiendo, Eduardo. Me ha nacido la pregunta, cuando vos nos pones en contexto de que la guerra es un mal para todos, del tiempo, de esos fanatismos que hubo. ¿Cómo es hoy Paraguay para vos? Porque comentaste, enseguida que terminó la guerra había un antilopismo, ¿correcto? Después fue lo contrario, empezó a aparecer, ¿verdad? ¿Cómo lo sentís vos, haciendo tu parecer hoy en la historia, hoy en la actualidad Paraguay mira la guerra y qué sentís que pasa en el ciudadano común? Bueno, sigue, digamos, dominando el nacionalismo, ¿verdad? Y por lo tanto, esa versión lopista es la que domina, digamos, el imaginario colectivo. La versión prácticamente unívoca de que el Paraguay era un país hiperdesarrollado, donde teníamos todo bien, y los vecinos miraron eso con malos ojos, y por lo tanto se inició una guerra que terminó con el país, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? Y que Claro. el único que nos libró de todo esto o que nos defendió hasta las últimas consecuencias fue el mariscal Francisco. Esa visión, que como les decía, no fue históricamente lineal, cronológicamente desde el término de la guerra hasta hoy, ha tenido muchísimas, digamos, detracciones, principalmente en la inmediata posguerra, donde muchos de los que incluso pelearon con López lo, lo renegaron, ¿verdad? El caso de Bernardino Caballero, en una proclama en Paraguarí.
hemos tenido otros oficiales que han peleado en el ejército paraguayo y que reconocen que López fue un dictador sanguinario que arruinó gran parte de la sociedad paraguaya, sobre todo después de la caída de Humaitá en los llamados procesos de San Fernando, donde la flor y nata de la sociedad paraguaya, incluyendo a los clérigos, fueron pasados por las armas, ¿verdad? El famoso asesinato, fusilamiento del obispo Palacio, que significó la excomunión de Mariscal Francisco López. El caso de José Verge, que fue su canciller, quien también terminó fusilado, de hermanos de él que terminaron fusilados o torturados, muertos antes de llegar a Cerro Corá, la madre misma que fue también azotada, encarcelada, al igual que las hermanas. O sea, esa es una parte que no se puede ocultar durante siempre, ¿verdad? El caso de las destinadas, de las traidoras, que fueron enviadas a campos en las lejanías de Puerto Panadero, Uruguay, etcétera, ¿verdad? El caso del mismo general José María Brugués, que es hasta hoy el patrono de la artillería paraguaya, que también fue pasado por las armas por López. Entonces, esa parte que se enseñó, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, durante, digamos, gobiernos más liberales que permitían una educación más amplia de las cosas, como Adolfo Aponte, quien también tuvo una polémica muy importante con Justo Pastor Benítez, ambos liberales, pero Adolfo Aponte, primer presidente y presidente perpetuo de la Academia Paraguaya de la Historia, describe básicamente muchas de las atrocidades cometidas por el mariscal Francisco Solano López en una parte de la guerra, ¿verdad? Y bueno, nosotros hemos tenido, digo, los paraguayos, un doble frente, ¿verdad? Un frente contra la Triple Alianza, que lógicamente era un frente duro que ocasionó la mayor cantidad de muertes, ya sea de forma directa o indirecta, a través de las enfermedades también en los campamentos, pero también un frente interno. Es decir, aquí bajo este régimen que generó muchísimo terror, todo aquel que osaba opinar distinto, no necesariamente conspirar en contra de Mariscal López, sino osar opinar algo diferente, ya era visto como un enemigo y automáticamente pasado por las armas, torturado, y esa aplicación del derecho penal, todavía bajo la ley de las siete partidas y del toro, no se aplicaba necesariamente de forma personalísima como es hoy el derecho penal. Hoy Sergio comete un, un hecho punible, un delito, un crimen o cualquiera de los cargos, cada uno de ustedes será juzgado y condenado por separado, de acuerdo a su grado de intervención. Sin embargo, en aquel tiempo, acusado por traición a la patria, al último defensor de Humaitá, al coronel Martínez, la agarran a la esposa Juliana Ifrán Martínez y la someten a todo tipo de vejámenes hasta matarla. La esposa del último defensor de Humaitá. Entonces, historias como esas aquí realmente son muchas las que tenemos. ¿Y por qué voy de vuelta a esa pregunta que me pareció muy importante, Sergio? Porque vos me preguntaste cómo se siente hoy el ambiente. Imagínate vos que la dictadura de Alfredo Stroessner, que reivindicaba principalmente las dictaduras del doctor Francia y de los López, por una cuestión política, Alfredo Stroessner reivindicaba estas figuras y él había prohibido una obra, una puesta en escena, una obra teatral llamada San Fernando, que era de Alcibiades González del Valle, un escritor que está todavía con vida. Y luego de caído en 1989, ya durante el régimen o el gobierno de transición del general Andrés Rodríguez volvió a prohibir la puesta en escena de esa obra teatral. O sea, esta cuestión de la Triple Alianza y de la censura es algo todavía calentito para nosotros, tibio. O sea, en Paraguay esto es algo todavía contemporáneo, diría, ¿verdad? Claro. O sea, de alguna manera como que es una práctica común
yo siempre me pregunté, capaz que con esto me voy un poquito de tema, pero cuando hablaban del dictador Francia, ¿no? Y tú nombraste a Stroessner y Francia, y los pusiste como en la misma línea. ¿Hay una diferencia en el concepto de dictador tal cual está establecido para Francia en relación a Stroessner, por ejemplo? Sí, por supuesto que hay, Carlos, ¿verdad? Empezando porque en el caso del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, él fue nombrado dictador en dos ocasiones por congresos extraordinarios, ¿verdad? Ajá. Y su título de dictador es un título, digamos, político, un Claro, título no fue impuesto por romano. la O sea, fuerza. claro, él también cometió excesos y fue tirano, ¿verdad? Claro, claro, Pero el contexto de la época, por ejemplo, en la Argentina lo llamaban director a Pueyrredón, pero también era dictador. Claro, porque en realidad es Y una cosa media romana esa, ¿no? Ese concepto. el claro, concepto, claro. totalmente, ¿verdad? Tanto, nosotros hemos tenido mucho de eso en la historia paraguaya, en la historia política paraguaya, porque hemos tenido la figura de los cónsules, los procónsules de la República, y luego hemos tenido la figura del dictador. El único que tuvo el título de dictador realmente fue el doctor Francia, ¿verdad? Ok, Dictador temporal en 1814 y dictador perpetuo en 1816 como ser sin ejemplar, ¿verdad? Entonces, en ambos casos el doctor Francia tuvo ese título de dictador y aunque ustedes no lo crean, y lógicamente yo también pueda tener algunos reparos en relación a Francia, que los tengo, ¿verdad? Debo decir que en el contexto de la época y lo que ha ocurrido a nivel regional, tanto en las guerras de la independencia del Río de la Plata, eh, Chile, Perú y la Gran Colombia, la cantidad de muertes que hemos tenido en Paraguay o de personas que han sido pasadas por las armas son ínfimas en Claro. relación a la cantidad de muertes que se ha tenido en las guerras de independencia. O sea, podemos decir que la independencia paraguaya fue producto de un proceso mucho más pacífico, pero claro, mucho más pacífico que lo que se vivió en otras latitudes, incluyendo el caso uruguayo con Artigas, ¿verdad? Donde claro, claro. se tuvieron varios enfrentamientos, guerras, ya sea internas o contra otras provincias o contra los brasileños, ¿verdad? Entonces, eso fue, digamos, con una dinámica distinta contra los portugueses, digo bien, ¿verdad? Pero eso fue, digamos, una dinámica distinta, pero en el caso paraguayo, incluso el doctor Cecilio Báez, un gran presidente e intelectual liberal, es el primero que reivindica la figura de Francia como el padre de la patria, cuando todavía había mucha gente que lo señalaba como dictador. Pero donde sí tenemos lógicamente un paralelismo más marcado es entre el mariscal Francisco Solano López y Alfredo Stroessner. Ajá. Ahí va, Mm. justamente por eso te iba a preguntar, ¿por qué mencionabas a los López también como dictadores? Sí, en realidad, porque básicamente no había una constitución, no teníamos Ok, división de poderes, Ah, ¿verdad? O sea que claro, había un poder absoluto concentrado en ambos, ¿verdad? Ah, claro, claro. Y incluso la historiografía, sobre todo algunos autores europeos y otros argentinos, mencionan a López como una dinastía y a don Carlos lo ponen López I y a Francisco Solano como López II, ¿verdad? O sea, claro. porque es una continuación cuasi dinástica y eso se da en contravención a lo que decía el acta de ratificación de la independencia paraguaya, que decía en su artículo segundo que el Paraguay nunca será patrimonio de una familia ni de una persona. O sea, eso se pisoteó cuando se modificó una norma que permitió bajar la edad de la elegibilidad para presidente de 45 años que decía la ley de administración de la República a 30 años. O sea, bajaron para Francisco Solano. Luego sacaron también la prohibición que tenían clérigos y militares, como Francisco mm. Solano López era militar. Entonces esa prohibición también fue levantada. Hasta hoy día muchas constituciones, la paraguaya, impide que ministros de culto o que militares en ejercicio puedan candidatarse a la presidencia, Ai, evidentemente un cargo civil. tem que ¿Verdad? Entonces, exportar isso aqui para o Brasil.
Por favor, urgentemente. Pero yo creo, Carlos, que también debe haber una disposición allí que impida que un militar activo se pueda candidatar. Yo estoy casi seguro de eso, ¿verdad? Claro, Un ativo não, retirado es né? otra cosa, ¿verdad? Pero en Exato. este caso, estamos hablando de activos. Un activo no puede, Claro, claro. Claro. y eso se eliminó para que Francisco Solano López pueda ser nombrado vicepresidente de su padre y allí entrar en la línea sucesoria Hum. a la Muy bien. muerte de este ministro. Hemos entrado en un contexto que nos está dando Eduardo muy interesante y me gustaría ir al asunto que ha sido tu asunto de Uhum. estudio. Si bien tu primer libro se refiere a Humaitá, hay un segundo libro que curiosamente es de antes, o sea, pasa antes, que se llama Paysandú, antesala de una tragedia, ¿verdad? Y a mí ¿Por qué? en particular me interesaba mucho el término ese de antesala en el título, Uhum. Claro. porque que detalles el porqué de ese título. Bueno, claro que sí. Sergio, ¿querías complementar algo más para No, responder de una? no, ¿No? eso. Bueno, eh, en realidad, Paysandú es la antesala de la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque si vemos cronológicamente lo que ha ocurrido, nos damos cuenta que el ingreso mismo del Paraguay al conflicto se da como consecuencia directa de la invasión imperial al territorio oriental, que se da Uhum. el 12 de octubre de 1864, cuando en cumplimiento del ultimátum que le había enviado el gobierno brasileño a través de Antonio Saraiva a el gobierno uruguayo blanco, le dice que le pone una serie de exigencias, muchas de ellas de cumplimiento imposible, y donde le intima perentoriamente a que si no cumple, pues entonces el imperio del Brasil tomará las vías de hecho. Eso se entiende, lógicamente, entrar directamente en un conflicto armado. Y el Paraguay, que en ese tiempo y desde hacía varios años utilizaba el puerto de Montevideo como salida del Paraguay al exterior, porque el Paraguay es un país mediterráneo, y no es cierto que el Paraguay buscaba expandirse geográficamente ni territorialmente a través de la guerra de la Triple Alianza. Esa es una falacia que no tiene ningún asidero histórico ni documental, más allá de las teorías que alguno u otro pudo haber, digamos, lanzado como posibilidad, pero no existe ninguna documentación. Tampoco tiene lógica, ¿verdad? Porque si el Claro. Claro. Paraguay estaba, digamos, en connivencia con el gobierno blanco uruguayo, ¿qué interés podría tener en tomar el país y enemistarse con Claro, su amigo político del vecindario, ¿verdad? claro, claro. Sí estaba enemistado por, digamos, las intrigas propias del momento, porque a través del representante uruguayo en Asunción, Antonio Vázquez Sagastume, se daba cuestión y aviso constante de lo que pasaba en Montevideo y de lo que pasaba en Buenos Aires sobre los auxilios que daba el gobierno de Bartolomé Mitre a los revolucionarios floristas. Entonces, ese pedido constante de explicaciones que hacía el gobierno paraguayo al gobierno argentino terminaron irritando y degradando esa relación entre ambos hasta el punto que, lógicamente, cuando se ponen de acuerdo el gobierno de Mitre con el gobierno imperial, donde dicen, bueno, acá el Uruguay fue siempre una cuestión nuestra, que se viene a meter el vecino del norte, ni siquiera creo que fueron palabras de uno de estos, Juan José de Herrera, creo que fue, que dijo, no recuerdo quién, que vendrá a hacer Solano López a beber aguas del río de la Plata, o que tiene que venir a beber aguas del río de la Plata, o sea, que este no es su asunto, ¿verdad? Y entonces pidiendo explicaciones del Paraguay a todo momento, pero lo hacía a pedido de Vázquez Sagastume, que le decía, ustedes nos tienen que ayudar porque no tenemos a quién pedirle ayuda y tenemos dos gigantes que nos están apretando.
Entonces Es Paraguay como que de saca. alguna manera, perdón, es como que de alguna manera se repite en el Mercosur actualmente, ¿no? O sea, siempre pasa que los hermanos chiquitos estamos como que, por favor, denos corte, y los grandotes, no. Bueno, Mirá, y mirá en cómo ese, no se ríen ellos dos, mirá cómo no se ríen, se quedan quietitos. A gente fica ouvindo pero, falar. pero fíjate que en esa ocasión, luego del ultimátum de Saraiva, viene un contraultimátum paraguayo a la legación brasileña en Asunción. Y entonces José Verges, el canciller paraguayo, le entrega el contraultimátum a César Saubán Viana de Lima, que era el ministro imperial brasileño en Asunción. Y le dice muy claramente que el conflicto uruguayo se debe dirimir de otras maneras, que se debe condenar toda intromisión extranjera y que el Paraguay no tolerará la ocupación ni temporal ni permanente de tropas imperiales en territorio uruguayo. Lo dice clarito y taxativamente. Y eso también está en el libro de mi querido amigo ex canciller uruguayo Sergio de Abreu, que se Ujú. llama La vieja trenza. Un libro excelente que recomiendo. La edición paraguaya me cupo presentar con el ex canciller paraguayo José Antonio Moreno Rufinelli aquí en la Feria del Libro de Asunción hace unos años, La vieja trenza. Y habla muy bien de los antecedentes de la guerra de la Triple Alianza. Entonces, cuando Paraguay presenta ese contra última, en realidad lo que pasa es que el imperio del Brasil no cree posible que el Paraguay vaya a tomar ninguna represalia. Entonces, cuando las tropas imperiales ocupan Cerro Largo, inmediatamente después, cuando toman la noticia el Paraguay en Asunción de ese movimiento en torno a Cerro Largo, el Paraguay captura el buque mercante brasileño Marqués de Olinda, que es el 11, entre el 11, la noche del 11 y la madrugada del 12 de noviembre, es decir, un mes después de la ocupación brasileña a Cerro Largo. Por eso mi teoría es que realmente el punto cero del conflicto, y yo coincido con el doctor Maestri, que fue mi mentor, no se da con la captura del Marqués de Olinda, se da con Hum, la invasión imperial del Brasil al territorio oriental. Claro, Y la Cerro captura del Largo, Marqués de Olinda es una represalia, por lo claro. que está perfectamente documentado y se puede hacer una trazabilidad de eso. O sea, Un si co- no hubiese habido una invasión imperial al territorio uruguayo, podríamos decir que fue una locura de López, un delirio, lo que ustedes quieran. claro, Igual a un, mí un me co- parece que fue una imprudencia, pero claro, que lo que nos vino después, la respuesta está clara, ¿verdad? claro. Pero digo que desde el punto de vista argumentativo y justificativo, eso tiene una línea cronológica que se puede seguir. Claro. hum. Un comentario solamente, perdón, una acotación, Eduardo, que Cerro Largo, el departamento de Cerro Largo, limita con Brasil, a Claro, diferencia de Paysandú, que en realidad limita con Argentina. Y es algo que es una cosa que quizás los hermanos argentinos o brasileños no lo tienen muy en cuenta, pero hay que cruzar el territorio para llegar hasta Paysandú. El territorio uruguayo para llegar hasta Paysandú. No es lo mismo que entrar ya directamente. Lo primero que vas a encontrarte cuando cruzas la frontera es Cerro Largo, Rivera, Artigas, ¿no? Que son los departamentos que limitan con el Brasil, no con Argentina. Y eso se correcto, O parece, ¿verdad? que, eso que Y comentás, Eduardo, parece como un suceso que va en una línea temporal muy corta al pacto de Punta del Rosario. é, isso eu ia correcto, perguntar. Ponta do Rosário. correcto, correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa inmediatamente después? Se realiza el encuentro de Puntas del Rosario, donde ya definitivamente se sientan las bases de lo que posteriormente irá a ocurrir, ¿verdad? Porque en ese sentido, este,
Argentina tiene una participación también, ¿verdad? Pese a que no toma oficialmente todavía una postura, ¿verdad? O sea que claro, quienes ya toman una postura son los revolucionarios uruguayos, que desde un principio estaban con los facendeiros riograndenses y con la posición del gobierno imperial representado por Saraiva, quien estaba llevando los ultimátum, y con el acuerdo solapado del gobierno de Mitre, ¿verdad? Que no aparece todavía, ¿verdad?, en escena oficialmente, pero ya lo hace de manera solapada. ¿Qué ocurre allí? Y a partir de ahí es muy importante también la línea del tiempo. Nosotros estamos hablando todavía fines de 1864. claro. Estamos hablando octubre, noviembre de 1860. Entonces, ¿qué es lo que hace Paraguay? Y eso está relatado en mi libro y que a mí me parece un error táctico, estratégico grave. Las dos. No solamente un error táctico, error estratégico. Terminaría, digamos, afectando el desenlace de la guerra. El conflicto estaba concentrado en el sur: Montevideo, Cerro Largo, Paysandú, Uruguay. Pero ¿cuál es la decisión del mariscal Francisco Solano López? Realizar una primera campaña ofensiva en el Alto Paraguay, es decir, en Mato Ah, Grosso. a toros. De hecho, la primera campaña, que en la historiografía paraguaya se conoce como campaña del Alto Paraguay, pero en la historiografía brasileña es la que quedó, porque por cuestiones, digamos, de toponimia, ha sido más fácil que quede así en el futuro, ha quedado como la campaña de Mato Grosso. De hecho, las arengas Y también porque ellos se quedaron con él, y también porque se sí, quedaron, porque si no se hubieran quedado, se seguiría llamando Alto Paraguay. y bueno, entonces fíjate, Sergio, que parten, digamos, las expediciones desde el puerto de Asunción con destino al norte, a la Villa Real de la Concepción, en diciembre de 1864. Y desde Concepción, una columna parte por tierra al mando del capitán Urbieta, Martín Urbieta, y por mar, por agua, digo bien, ¿verdad? La Marina Paraguaya sigue rumbo norte para tomar Coimbra y Corumbá, comandados por el coronel, eh, el cuñado del mariscal Venancio, perdón, Vicente Barrios, por el coronel Vicente Barrios, ¿verdad? Vicente Barrios es el encargado de ir con la expedición fluvial. Y en ese mismo lapso de tiempo, la columna que había llegado, me refiero a la columna imperial que había llegado a Cerro Largo, se divide en dos. Una que continúa por tierra hacia Paysandú, siguiendo lo que dice Carlos Correa, y la otra que va al sur rumbo a Montevideo, mientras que la flota imperial del almirante Tamandaré remonta el río Uruguay con rumbo norte y se apuesta enfrente a Paysandú, como para poder cercar a la ciudad por tierra las tropas imperiales y por agua, digamos, la flota imperial de Tamandaré, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo fue inconveniente el haber enviado Paraguay sus fuerzas al norte y no al sur Claro, en ese momento, claro, ¿verdad? Que era el foco del conflicto en ese momento, claro, ¿verdad? claro. Entonces, y al perderse, al caer Paysandú, era una cuestión de tiempo, de efecto dominó, que cayera Montevideo y el gobierno blanco, ¿verdad? Entonces, luego de ese episodio, por eso yo digo antesala de una tragedia, ¿verdad? Cuando pasa eso, lógicamente ocurre el cambio del gobierno uruguayo, asumiendo el Venancio gobierno Flores. colorado de Venancio Flores, y lógicamente
ya se alinea al gobierno imperial brasileño, aceptando algunas de las eh, exigencias que había tenido en el ultimátum y diciéndole, che, dame un poco de changüí que ya somos amigos ahora y no hace falta que me aprietes tanto. Claro. Entonces quedan Então, como que en una situación así, ¿verdad? Todos aceptan con tal de que vos vengas aquí conmigo, me ayudes con las bases logísticas, porque la cuestión ha cambiado, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y de allí, estamos hablando enero del 65, cuando cae Paysandú, enero del 65, de enero a mayo, que es cuando se firma el Tratado Secreto de la Triple Alianza, primero de mayo de 1865, donde Argentina ya firma, ¿verdad? Se tienen algunos episodios clave que son el Congreso de febrero-marzo de 1865, donde luego de que el Paraguay haya pedido permiso a Mitre para el paso inocente de sus tropas por territorio argentino para auxiliar al Uruguay tarde, muy tarde, ¿verdad? Entonces allí ya, lógicamente, Paraguay ante esa negativa decide invadir Corrientes, ¿verdad? En la Semana Santa de 1865, lo que se convierte en el segundo error de Rafa. Primero fue ir al norte y no al sur, y el segundo fue declararle la guerra a la Argentina, porque Claro. esa declaración de guerra y esa es una conversación que ocurre entre dos oficiales paraguayos y está transcrito en las memorias de Juan Crisóstomo Centurión, que es uno de los pocos oficiales de carrera que tuvimos en Paraguay. Una persona ilustrada que vivió en Europa, que se instruyó en Europa. Juan Crisóstomo Centurión escribió sus tomos Memorias de la Guerra del Paraguay. Él dice que encontrándose con Natalicio Talavera, que fue un gran escritor que también era editor y redactor de El Semanario, que era el periódico Sí, oficial sí. del gobierno paraguayo. Entonces le dice en guaraní, pero yo le traduzco a usted en castellano, le dice, amigo, amigo, esto lo veo muy mal, porque podríamos habernos arreglado con el Brasil, que está lejos y que nosotros tenemos la ventaja defensiva, pero ya con dos países y contra la Argentina lo veo muy difícil. Claro. Y el otro le responde, ¿y qué crees que haga? Nosotros no podemos hablar, no podemos decir nada, no, nos toca solamente continuar con nuestros roles. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, luego de la campaña de Mato Grosso, que es la primera campaña ofensiva, se dan en forma simultánea las campañas ofensivas de Corrientes y Uruguayana, ¿verdad? La Uruguayana, otra catástrofe, que le agarra al ejército paraguayo el invierno riograndense, sin uniformes, sin ponchos, sin vituallas adecuadas para enfrentar el crudo invierno riograndense, ¿verdad? Muchos de ellos sin calzados incluso, ¿verdad? Entonces eso se derivó en una mortandad muy importante, aparte de la capitulación que se dio en Uruguayana y que significó, digamos, la pérdida de un ejército completo a cargo del teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia y el repliegue de las tropas que habían llegado hasta más o menos empedrados en la provincia de Corrientes, al sur de la capital, ¿verdad? Y entre otras cosas también la precipitación de la invasión paraguaya a Corrientes, que había sido advertida por el canciller José Verges que teníamos que esperar por lo menos una semana, ¿verdad? Pero la impetuosidad del mariscal López dijo, no, invadamos ahora, implicó que el barco buque Esmeralda, que traía armamento que Paraguay había adquirido en Francia y Bélgica, entre ellos muchos fusiles Minié, hayan quedado confiscados en la zona de Empedrado, ¿verdad? Entonces, eso también, digamos, jugó en contra de lo que fue, digamos, el desarrollo bélico posterior. Pero estamos hablando simplemente del inicio Claro. del conflicto y colocando, digamos, cronológicamente dónde se hallaba Paysandú y por qué fue el prolegómeno de la tragedia. Eu tenho uma questão rápida, porque daqui a pouco a gente vai falar de Humaitá, mas antes de a gente chegar lá, a gente se deter um pouquinho ainda nos preâmbulos, né?
na antessala. Porque você falou agora há pouco, claro, e a gente concorda que não tinha muito sentido que o Paraguai invadisse ou tentasse expandir seu território com o Uruguai. Mas de parte da Argentina e do Brasil, existem vários historiadores que dizem, bom, era claramente, o início do conflito tem claramente a definição de fronteiras, né? Nós começamos esse podcast, aliás, lá nos primeiros episódios, falando um pouco disso, que o Brasil desse tamanho não tinha ainda as fronteiras claramente definidas, né? Inclusive, a invasão do Uruguai tem muito a ver com isso, né? Particularmente no caso da Argentina, também tem essa leitura de que a guerra também se deve muito a essa definição, tanto do Estado argentino quanto das fronteiras. Queria te ouvir um pouco a perspectiva do Paraguai, como é que você vê isso como historiador? Bom, na verdade, Carlos, o que é correto dizer é a minha visão, porque visão do Paraguai não Uhum, tem, ou Esse- seja, não tem uma claro, visão claro. unificada, tá? Aham, É uma visão, em todo caso, de uma corrente historiográfica que eu posso representar. Mas o que você fala é absolutamente correto. O hum, que, o que a gente tinha era uma indefinição dos limites, não necessariamente um projeto expansionista, que é outra uhum, coisa, entendeu? Ou tá. seja, um projeto expansionista contempla tomar territórios que antigamente não eram seus, que você pretende que sejam seus no futuro. Por exemplo, chegar ao mar. O Tipo Paraguai nunca foi, Groenlândia, exato, o Paraguai Groenlândia, por nunca exemplo. teve um litoral marítimo desde sua independência. Hum, Como província espanhola, teve, no momento, até 1620, quando houve a divisão administrativa grande com Hernandárias, mas desde a independência paraguaia, o Paraguai sempre foi um país mediterrâneo, sem litoral marítimo. E o Paraguai definitivamente não tinha intenção nenhuma, e isso não está previsto em nenhuma declaração, como, por exemplo, você pode ver no contexto atual na guerra da Ucrânia, onde, por exemplo, o Vladimir Putin, ele reafirma que, historicamente, a Ucrânia foi um território antigamente pertencente à Rusia. União Soviética e que houve um erro por parte do Lenin de entregar esse território novamente à independência da Ucrânia, na época do Rus de Kiev, etc. Ou, no caso da China com a Taiwan, que a China fala é um território antiquissimamente e indivisível da China. É uma prédica, é um discurso onde eles tentam justificar isso. No claro. caso do Paraguai, isso não existiu. Uhum, Não existiu, em lugar nenhum. Agora bem, o que a gente tinha, repito, eram indefinições territoriais. E tá. elas estavam claramente determinadas, no caso do Brasil, entre os rios Apa e Branco e na corrente do Paraná. A primeira é no Paraguai, no Rio Paraguai, e a segunda na corrente do Paraná, entre, entre as Sete Quedas e o Rio Ivinheima, que a gente conhecia de Morice, Rio Morice. Então, era uma porção de território bem definida, onde a gente tinha assinado vários tratados entre os países, entre eles o mais importante, o Verges Paranhos, entre José Verges, que foi o canciller paraguaio, e o José María da Silva Paranhos, logo após Visconde de Rio Branco, de neutralizar a região. E dentro desse tratado de neutralização, houveram duas fundações impróprias feitas pelo Brasil nesse território, que são as colônias militares de Dourados e de Miranda. Não Uhum, confundir com a atual cidade de Dourados, nem com uhum, a cidade de Miranda. Eram colônias militares ubicadas em outros lugares, mas que tá. foram fundadas em um momento onde
o Tratado Verdes Paranhos dizia que essa zona estava neutralizada e não podia ser objeto de novas fundações, o que a gente chama em direito civil hoje, proibição de inovação. Você não pode inovar, você não pode fazer novas coisas. Você tem poder de policiamento, onde você, logicamente, se naquele tempo tinha um guaicuru que fez um roubo numa fazenda portuguesa, nessa então já brasileira, então o exército imperial ou a força de policiamento podia perseguir ele nesse território neutral, ou mesmo pode fazer o Paraguai nesse território, mas nem o Império do Brasil, nem o governo paraguaio podia afundar novos povoamentos, nem presídios, nem colônias militares. Então, essa também foi uma das questões, digamos, territoriais que foi estopim, digamos, entre, e que eu acho foi também uma questão que determinou a decisão do López de ir primeiro ao norte antes que ao sul, né? Porque são cenários tão distantes. Estamos falando que entre Corumbá e Montevideo temos quantos? Temos mais de 3.500 quilômetros. É uma distância realmente muito grande, né? Mas tudo isso estava no mesmo teatro. E com a Argentina, a gente, naquele tempo, não tinha disputa territorial. Olha que o Paraguai tinha assinado o tratado, Varela-Derqui, entre o representante paraguayo Varela y o representante argentino Derqui da Confederação Argentina. Naquele então, a Argentina estava dividida em dois: o Estado de Buenos Aires, com capital em Buenos Aires, e a Confederação Argentina, com capital no Paraná. Então, o Urquiza fazia governo no Palácio de São José, não em Buenos Aires. E assinou-se o tratado no ano 1852, onde já a questão territorial estava praticamente salva. As missões paraguaias que estavam em disputa, o Paraguai tinha dito: vocês podem ficar com as missões, a gente fica com a atual província de Formosa. Porque, desde o ponto de vista defensivo, para o Paraguai e a proteção do seu hinterland, que era Assunção, era muito mais importante reter a província de Missões, a atual província de Missões, para que até o Rio Vermelho e um pequeno semicírculo pudesse cobrir a fortaleza de Humaitá antes que as Missões, por onde a invasão era muito mais improvável e difícil. Então, por esse motivo, não tinha uma disputa realmente muito grave com a Argentina sobre o território. Já no tratado secreto da Tríplice Aliança, a Argentina e o Brasil aproveitaram, logicamente, para colocar as suas máximas demandas territoriais. E disseram: se a gente ganhar, a Argentina fica com todo o território do Chaco, até a Bahia Negra, quer dizer, até praticamente Corumbá, né? E o Brasil fica com todo o que está em disputa entre o Rio Apa, Branco, Sete Quedas e Rio do Vinheima. Qué manera de empezar el año, ¿no? É isso que eu ia dizer, né? Começamos em alto estilo, né? Isso para a gente vai significar um desafio muito grande no resto desse ano, viu? O sea, empezamos el año con la entrevista a Eduardo Nakayama, que hemos tenido que dividir por cuestiones lógicas Sí, de porque tiempo. Hemos tenido que dividir, entonces, quédense acá, porque la semana que viene la segunda parte con Exato. Eduardo Nakayama, que está mucho mejor que esta. Ojo, atenti. Esto sigue siendo Triple Alianza, el podcast bilingüe. Chao. Um hasta el grande sábado que abraço viene. e um ótimo ano novo pra gente. Grabemos la segunda parte.